Eu não tenho a intenção de evaluar tanto a nível de notas, apesar que a mim particularmente penso que deveríamos evaluar quizás para sabermos onde estamos a nível de conhecimento, não tanto para competição, para quem tem ideia. Aqui em Equador a nota é sobre 100 ou sobre 10? 10, ok, em Brasil também é sobre 10, em Bolívia é sobre 100. Então, por exemplo, não tanto a quem sacou 10, 8, 9, quem se aplazou, pero a ideia também de autoevaluar-se. A mim me gusta muito autoevaluar-me em el sentido, por exemplo, eu hice um concurso no ano passado e não estudei nada, pero eu queria fazer o concurso para ver meu nível. E casi apruebo, pero reprobé. Entonces, pero eso me dio como que hay un termómetro, más o menos un termostato para saber, wow, sé mis deficiencias, las materias principales, sabía justamente el tema que justamente tenía más deficiencia y también pude evaluar justamente cuál es la temática que más se pregunta en los exámenes. Eso me ayudó mucho también justamente para autoconocerme el conocimiento que tenía y mis debilidades en conocimiento. Entonces, a veces las notas nos dan como un norte, nos enseñan y nos muestran un poco de nuestro conocimiento y nuestras deficiencias. En esta primera parte, entonces, vamos a revisar este caso clínico que compartí con ustedes y después yo voy a hacer una recapitulación de estos temas que vimos hasta aquí, ¿ok? Para no avanzarmos más tanto y utilizarmos justamente la práctica que yo hablé sobre metacognición y memorización. Porque si yo doy un tema para ustedes hablando sobre eso y no incentivo a hacernos esto, es contradictorio. Entonces, lo que quiero hacer es, ok, estudiamos entonces anatomía, memorización, historia denominacional y obra médico misionera. Vamos a repasar, vamos a reafirmar el conocimiento que tenemos, justo porque percibí ayer, como ustedes mismos mencionaron, que había mucho contenido y muchos términos que no estaban familiarizados para que así podamos absorber un poco más. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, aqui estamos em tu santa presença, em tu templo, em tu casa, agradecidos por esta oportunidade. Graças por podermos estar em tu santa companhia. Graças também por el desayuno, por el culto, por tu palavra, por este dia de sol, por estarmos em um ambiente com ar acondicionado, confortável, mientras que los laudenses estudiavam em las cuevas, em las rocas, al aire livre, em el sol, em el frio. Nós temos a oportunidade de estarmos cómodos. Pero podemos, ó Deus, utilizar isso para potencializar mais nosso conhecimento e não nos acomodarmos. Que tu Espírito, Senhor, nos dê o desejo de estudar. Que ponga também, Senhor, realmente em nossas memórias o que vamos utilizar em la vida prática, em las experiências práticas ao cuidar de los pacientes. Graças por todo, em nome de Jesus. Amém, Padre. Ok, primeiro quero felicitar a todos vocês. Me gostou muito o que contestaram e eu estava justamente aqui corrigindo e a mim me gusta como meus professores faziam como que quizás marco aqui, pero é para poder orientar vocês. Hice alguns apuntes em los três. Que he percebido que todos os três grupos têm um conhecimento já básico necessário para começar a tratar paciente. Então, me pareceu super bem isso. Hasta se vocês foram tratar pacientes hoje, seguramente já teriam buenos resultados. Quizás podemos potencializar, melhorar, ok? Pero já dariam para hacer. E uma conclusão que cheguei é que se uníramos todo o grupo em um único grupo para tratar um paciente, o tratamento estaria completo. Então, esse grupo hizo buenos apuntes e orientações, isso também, pero este completou esse, como este completou, e sucessivamente os três grupos. Nenhum grupo lo vi completo, pero se uniéramos os três, estaria completo. Então, me pareceu super bem, e aqui creo que podemos aprender. Creo que esse é de ustedes, ¿verdad? Então, vou começar com o grupo 1, 2 e 3. Vamos ler o caso clínico, para que podamos recordar um pouco que creio que é importante. Diz, mulher de 47 anos. Aqui quero começar a estimular vocês a aprender a criar raciocínio clínico. Quando eu penso em el sexo,
¿Por qué pienso en el sexo en una consulta médica? ¿Por qué pregunto, por ejemplo? Claro, nosotros estamos viendo la persona, pero ¿por qué el sexo es importante? Perfecto, porque hay patologías de hombres y mujeres. ¿Qué más? Porque el organismo funciona completamente. Por ejemplo, ¿qué diferencias? Las hormonas. Hormonas. Mujeres es movido a estímulos hormonales mucho más que el hombre en algunos aspectos fisiológicos. ¿Qué más? ¿Ah? La anatomía, excelente. La anatomía femenina y la anatomía masculina es completamente distinta. ¿Qué más? La mujer tiene ciclo menstrual, que cambia completamente la vida de la mujer, el ciclo menstrual. El hombre no tiene. Entonces, naturalmente, el hombre debería tener mucho más estabilidad de humor, de la parte física, de la estructura física. Y hoy, infelizmente, eso no está ocurriendo. Y podemos hablar un poco de eso, porque el hombre justamente está con muchas deficiencias de testosterona, porque se alimenta mal, porque tiene malos hábitos, pero no debería. Los hombres deberían ser más estables en su humor, en su estabilidad emocional, en su estabilidad física. ¿Ok? Entonces, el sexo es importante para eso. ¿Por qué preguntamos la edad? Porque de eso también depende, digamos, el metabolismo, o sea, y la manera de que funciona el organismo. O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, de una persona de 15 o 20 años comparado con alguien de 40 o 50 o inclusive de 80. O sea, ya no trabaja de la misma manera. Correcto. ¿Qué más? ¿Cuáles enfermedades que son más propensas a partir de cierta edad? No que no se den en la juventud, en la niñez, porque ahora ya hay casos, pero... son prevalentes. Correcto, son prevalentes por la edad. En el caso de la mujer, o sea, depende de la edad, sus hormonas funcionan de forma distinta. Correcto, entonces hay un cambio hormonal al ciclo de la vida de la mujer y del hombre también. ¿Qué más? Hay algunos detalles importantes. También, correctamente, es justamente ese ciclo que va cambiando a lo largo de la vida. Perfecto. Y ella dice que tenía perimenopausia. Entonces vamos a empezar aquí. Voy a dar algunos datos importantes. Que eso está mal definido en gran parte de la población. Y eso yo digo porque escucho de mis pacientes. Y yo sé que también eso a nivel de conocimiento va a ser muy útil para ustedes. Existen 3 etapas importantes de la vida de la mujer. Sin considerar la infancia, porque la infancia también es una etapa importante, pero es la fase fértil de la mujer. Fértil. Y esa fase es justamente donde la mujer aún está ovulando. Significa, produce óvulo. ¿No? Después podemos hablar, si nos da tiempo, no es el tema de hoy, cómo funciona el ciclo menstrual de la mujer, pero eso es importante. Después nosotros entramos en una fase que ese es el equívoco principal. Hay una fase que se llama climaterio. Eso es lo que yo quiero mencionar en esta clase, en esses apuntes aquí. El climaterio, también conocido como perimenopausa. Y justamente después, la menopausia. ¿Qué es menopausia? Ok, ya explico. Es importante entender esas 3 etapas del ciclo fértil o el ciclo hormonal o el ciclo de vida que la mujer tiene. La fase fértil es la fase que la mujer produce óvulos, que la mujer ovula. El climaterio es justamente la fase de perimenopausia. ¿Y qué es esto? Y ahí contesto también la pregunta de Javier. La menopausia es el opuesto de la fase fértil. Significa, la mujer no ovula más y la mujer cesa la menstruación. ¿Se dice cesa? Ok, se cierra, se para de tener menstruación. Entonces, la menopausia es cuando hay una alteración hormonal en el cuerpo de la mujer y hay un cierre de la menstruación. ¿Ok? Y también automáticamente de la ovulación. Recordando que el óvulo es un gameta que se une justamente con lo que es el espermatozoide para fecundar y generar un embrión. Entonces, la fase fértil es la ovulación. Y que esa edad generalmente en los días actuales que ha cambiado, va de más o menos de 11 años, debería ser diferente, pero actualmente va de 11 años a los 50 años. El climaterio es una fase que dura 2 años.
antes de la menopausia. E é aqui que vocês têm que aprender bem, porque nosso caso clínico trata de uma mulher em perimenopausia. Que são esses 2 anos? É uma oscilação hormonal. Significa que a mulher tem a menstruação, passa 2, 3 meses sem menstruar, 6 meses e volta a baixar a menstruação da mulher. Então, vai e vem por um período de 2 anos, hasta que para a menstruação e tarda 1 ano e já não vem mais, é considerado, então, menopausia. Vou recapitular essa parte e já passo a pergunta para vocês. Ok? Climatério é um período que dura 2 anos e é um período de oscilação hormonal. Esse período justamente é transição de menstruação. A mulher tem 1 mês, passa 2, 3, 4 meses. Doutor, não sei, já há uns 3 meses que não me baixa a menstruação, que não me vem a menstruação. Então, o que penso eu? Ou ela tem um problema de eje hormonal, ou ela está justamente por a idade, por os sintomas que tem, ela está em perimenopausa, está em climatério. E aí passa 4 meses, me escreve por WhatsApp, doutor, hoje bajou minha menstruação, chegou meu período. Ok? Então, isso é muito comum. E por que estou tanto mencionando isso? Porque 90% de pacientes que atendemos são mulheres. Os homens procuram muito menos tratamento que os homens. Conhecer muito bem como tratar as mulheres é fundamental em los sanatórios. A maior predominância de pacientes que vão a um sanatório também são mulheres. Ok? Então, este período são de 2 anos. Se quedou bastante claro o que é este período? Ok. Quando é considerado, então, menopausia? Pero quanto tempo? 1 ano. Perfeito. Então, passou esses 2 anos que vêm e vêm. Chegou a última menstruação. Se conta 12 meses. Há 12 meses que já não vem mais a menstruação, entrou em menopausia. Porque aí, geralmente, já não vem mais. E se a mulher, passado 1 ano, depois passa 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, que já não menstrua, e volta um dia a ter uma hemorragia, essa mulher está com um problema. Está com um problema de saúde, tem alguma patologia. Já não é mais climatério, já é outro problema. Ok? Que são justamente hemorragias fora do período fértil. Perfeito? E a menopausia, como já defini, é quando a mulher para completamente de ovular e também de ter sua menstruação. Quedou claro, chicos? Perfeito. Por favor, Elias. Quería preguntar si es verdad que cuando la mujer está en ese estado, como que se vuelven más... Sí. Nuestra paciente tiene un poco de esas alteraciones, ¿ok? Y la mujer puede tener justamente alteraciones psiquiátricas de salud mental. ¿Por qué? Porque la progesterona, que es lo que está principalmente en descenso, hay un declínio de la progesterona, protege y ayuda en la salud mental de la mujer. Por eso la mujer está más irritada, impaciente, tiene astenia, tiene insomnio, está mais sensível a qualquer ruído, para ela já lhe incomoda. Por quê? Porque não deveria ser assim, como também o período fértil não deveria durar tanto. Naturalmente, a mulher que se alimenta adequadamente e tem um bom estilo de vida, deveria começar a menstruar com 15 anos e parar de menstruar com 45 anos e ter um período fértil de 30 anos. Ou as meninas, as chicas, estão menstruando mais temprano e deixando de menstruar mais tarde. E esse período de ovulação está causando um desgaste hormonal e as mulheres entram em menopausia desgastadas, fatigadas, com todos os sintomas. Por quê? Porque consomem carne, lácteos, queijo. E esse foi o ponto principal que, no caso clínico de vocês não mencionaram. Que a mulher que entra em menopausia, e isso é, tomem nota disto, necessitamos descrever detalhadamente todo em las orientações para o paciente. O paciente tem que levar para sua casa uma hoja todo detalhadamente escrito. Não podemos solamente, você vai deixar de comer carne, você não vai seguir uma dieta vegetariana. Não, isso tem que estar descrito. Ok? Isso é fundamental, isso é como uma prescrição. E detalhadamente, tem que dizer, você vai tomar sol 30 minutos ao meio-dia com máximo do corpo exposto. ¿Me entende? Todo bem descrito e detalhadamente. Você vai seguir uma dieta vegetariana 100% integral. E aí, em outra hoja, você vai fazer o plano nutricional. Opções de desayuno, opções de almoço, opções de cena. Temos que facilitar, porque
Isso é fácil para nós porque vivimos 30, 10, 20 anos em la reforma pro salud. Pero a gente do mundo não. Eles estão acostumados a fritar um ovo, um pão francês e tomar uma taça de café. Então, todo isso é muito novo. Doutor, tenho que tomar sol, pero que horário tenho que tomar sol? Tenho que usar bloqueador? Não tenho que usar bloqueador? Que é o melhor momento para passar tempo com Deus? Todo esto tenho que estar bem descrito em las orientações. Eu vou mostrar como hago para vocês depois. Perfeito? Então, volvemos a nosso caso clínico. Então, se diz, mulher de 47 anos com pré-menopausia, pero es perimenopausia, que viene a consulta com quejas. Mira, ele empieza agora a dizer, está sentado, estamos en el consultório, señora María, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? No, doctor, hace un tiempo, ya como unos 6 meses, que yo vengo sintiendo mi cuerpo diferente. Vengo sintiendo dolor de cabeza, me siento cansada. Entonces, nosotros tenemos que tener el término técnico para describir la historia clínica. Ele me está dizendo, doutor, me sinto cansada. Como se llama isso? Astenia. Então, quando eu vou a redactar o caso clínico, lo pongo em términos médicos. Pero o paciente me está dando com suas próprias palavras. Perfeito. Com bochornos, adinamia, cefaleia, insônio, artralgia, com signos vitales de pressão normal, 120 por 180, temperatura normal, 36,5 graus Celsius, frequência cardíaca, 70 latidos por minuto, frequência respiratória, 18 incursões ou respirações por minuto. Está todo normal seus signos vitales. Por que é importante saber o signo vital de um paciente? Para saber su estado de cómo está fluyendo su sangre. Perfeito. E quais são os dois parâmetros que vemos isto? A frequência cardíaca, que é pulso, que mais? A pressão arterial. Ok. Aqui há um detalhe muito importante que é um terceiro critério que generalmente não se estuda isso na obra médico-missioneira, mas eu vou ensinar, que se chama relenado capilar. O relenado capilar tem que ter, se chama, é que não sei em espanhol isso, quizás Ruth me pode ajudar, mas em português é TEP. É tempo de enchimento capilar, TEC. Não sei como é em espanhol. Lenado? Llenado. Então seria tempo de TLC? TLC. Creo que há outra sigla, mas não estou seguro. Ok. Pero vou escrever tempo de llenado capilar. Tiene que ser menos de 3 segundos. Hasta 3 segundos aún é considerado normal. Ok? Então, quando eu apreto o dedo do paciente, e onde vemos muito isso? Em los pacientes que vêm grave. Pacientes que têm insuficiência cardíaca, paciente que teve algum problema em el coração, paciente que estuvo internado em terapia intensiva. Então, eu digo, senhor, a ver, eu estou conversando com o paciente. Senhora, como se sente, senhora Glória? E ele me começa a contar, mientras que me está falando, eu apreto seu dedo e vejo o tempo de renado capilar. Me hago entender? Isso é muito frequente vermos isso. E que estamos vendo? Que imagina você que estamos vendo fisiologicamente? La velocidad que tiene, digamos, la circulación de la sangre. Circulação, esse é o termo. Estamos vendo a circulação do paciente. E que me mostra a circulação? Perfeito, a espessura da sangue, me parece super bem. Que mais? Coração, esse é o ponto principal. E por quê? Porque o coração é um órgão vital para o mantenimento da vida. Isso é fundamental. Então, quando eu estou vendo o relenado capilar, justamente eu estou evaluando signos importantes para o mantenimento da vida. Por isso se vê muito isso em terapia intensiva, porque terapia intensiva o paciente já está aí porque está entre a vida e a morte. Por isso foi justamente para uma terapia intensiva, ok? Pero isso podemos ver também em los sanatórios, pacientes com câncer, pacientes que vêm com insuficiência cardíaca. Eu recebi uma vez um paciente em el sanatório de la Red Advenir, quando eu ajudava em el sanatório, um paciente que tomava 9 medicamentos com uma cardiopatia dilatada, quando o coração está agrandado, e uno apretava seu relenado capilar, e era lento, mais de 4 segundos. Ok? Então, isso seria um outro signo vital que generalmente não se utiliza, mas é muito útil. Perfeito? Onde vemos mais isso também? Uma emergência. Um paciente que se chocou de auto, que tem um politraumatismo, que está na calle
con sangre, con hemorragia, se amputó la pierna, paciente que tuvo justamente se chocó en el volante. Todo eso tenemos que ver y uno de los signos que el médico que llega de emergencia, el especialista en emergencia, ele va a ver el rellenado capilar, va a ver las pupilas para ver si están dilatadas, si están contraídas, para ver justamente cómo está su estado neurológico. En una persona mayor no es normal que se demore un poco más que una persona más joven. No, eso no cambia, a no ser que la persona está con un problema de salud por la edad que tiene, no que es bastante frecuente. Solamente consiste en presionar cualquier dedo. Solo aprieta y solta. Y debería regresar a tu color normal. Sí, en menos de 3 segundos. Ok. Ahora quiero hacer otras preguntas aquí para pensarmos. Nosotros estamos hablando de una mujer, 47 años, es joven, y esa mujer tiene esas quejas, ¿no? Esos síntomas. ¿Cuál es la diferencia de signo y de síntoma? Correcto. Para ser sencillo, justamente como dice Liet, es los síntomas el paciente refiere. ¿Usted puede ver dolor de cabeza en Jardín? No, no puede ver. La paciente tiene que referirte. Pero los signos yo puedo ver. Por ejemplo, podemos ver el ojo amarillo, la esclera, que es la parte blanca del ojo. Podemos ver. Podemos ver. ¿Cómo se llama eso? Ictericia. Ictericia. Ok, justamente cuando el ojo está amarillo, porque el hígado está... Recuerda que yo expliqué ahí las vías biliares, hay un cálculo ahí, o el tumor del páncreas está comprimido, entonces la bilis retorna y eso va para el cuerpo, para la sangre, entonces eso se llama ictericia. Eso podemos ver. Fiebre, ¿podemos ver? No, fiebre es una cosa que no podemos verla sudando, la sudorese, que ya es consecuencia de la fiebre, o escalofríos, las consecuencias, pero la fiebre no podemos ver. Podemos medir con el termómetro. Entonces es un síntoma. El signo es justamente lo conseguimos ver. Eso es muy importante. Y ahí entramos justamente en bochorno. ¿Bochorno es un síntoma o es un signo? Es un síntoma. La paciente dice, doctor, mira, en la madrugada mi cama está toda mojada. Uy, doctor, ¿sabe qué? Tengo que cambiar la sábana cada día. A veces hasta en la madrugada tengo que despertar, sacar la sábana mojada y poner otra sábana. Tengo que cambiar de pijama. Mi esposo ya no aguanta. Siempre lo despierto. Él trabaja en la mañana. Así se escucha en las quejas, en las consultas. Uy, doctor, ¿sabe qué? Durante el día la gente, yo lo veo de su casaco y yo me quiero sacar todo. Así dicen las mujeres en la consulta. ¿Ok? Y aquí dice también, doctor, estoy muy cansada, parece que perdí la fuerza, me siento con mucha flacidez, hoy eso no me gusta, cefaleia, siempre estoy con dolor de cabeza, insomnio, doctor. Uy, doctor, ¿sabe qué? Yo no puedo dormir bien. Yo me echo y es como que mi cabeza empieza a pensar y no me viene el sueño. Y apago la luz y tomo un tecito y leo el libro y oro y leo la Biblia, pero no me viene el sueño, doctor. ¿Qué pasa? Ya no puedo más así. Uy, doctor, ¿sabe qué? Me duele. Y no sé, doctor, no sé qué hacer, ya estoy así, ya me duele, y que me duele la articulación, y que me duele la rodilla, me duele. ¿Qué hago, doctor? Así es la consulta. Con signos vitales, ok. Entonces, ahora pregunta para ustedes. ¿Por qué tiene estas quejas justo en esta edad y en este ciclo hormonal? ¿Qué está pasando fisiológicamente en el cuerpo de la mujer? Sí, ya sabemos porque el propio caso clínico dice que ya está en climaterio, en perimenopausia. Pero ¿qué está pasando fisiológicamente en el cuerpo? Cambios hormonales. Quiero más específico, quiero aprofundizarlo. Estrógenos ok, ese es el camino. Perfecto, hay una descalcificación. La mineralización del hueso es importante tener hormonas. Entonces hay un declino hormonal, hay una desmineralización. Pero no es tanto esto en este caso clínico, porque los síntomas aquí no son de osteoporosis y no es de artrosis, que es artraje, es inflamación en las articulaciones. Ella tiene una artritis. ¿Ok? Entonces ella tiene más inflamación y no tanto desmineralización. Entonces, ¿por qué esa paciente tiene bochornos? Perfecto. La progesterona regula el termostato de la temperatura. La progesterona regula el hipotálamo. El centro de la temperatura es el hipotálamo. Entonces, justamente esa paciente, ella tiene una
Eso se llama síntoma disfórico. Disfórico justamente por cuenta que hay esa alteración de la temperatura a nivel del hipotálamo. Hipotálamo es un órgano, una parte del cerebro que controla lo que es la temperatura corporal. Hipotálamo. Síndrome disfórico. Síndrome disfórico o síntomas disfóricos es justamente ese conjunto de síntomas que la mujer tiene durante la menopausia. Y este bochorno es parte de ese síndrome. Y hay el LH que también, ¿qué produce el LH? LH, las siglas. LH. Ah, la hormona luteinizante. Sí, sí, puedo explicar. La pregunta de Jardín es importante para entender, digamos, la fisiología de lo que está pasando aquí. En el cerebro se producen a nivel del hipotálamo dos hormonas, estamos hablando de la mujer, la LH y la FSH, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Allá en el útero y principalmente en el ovario de la mujer, ese es el útero, esas son las trompas y esos son los ovarios. Aquí en el ovario la mujer produce el óvulo. Óvulo, oh, no, escribí mal. Óvulo. No sé si escribe así en español, óvulo. El óvulo justamente es el gameta, la parte de la mujer que se va a unir al espermatozoide para formar el embrión. Entonces, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante son producidas en el cerebro. Estas hormonas van a se dirigir hasta el ovario y van a estimular la secreción de estrógeno, que principalmente es estradiol, y la progesterona. ¿Ok? El estradiol y la progesterona. Entonces, si la mujer tiene una alteración en la hipófisis o en el hipotálamo, ella no sintetiza de forma adecuada. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando la mujer, por ejemplo, tiene un tumor en el cerebro, eso es muy común. O cuando la mujer tiene una alteración hormonal por metales tóxicos, porque realmente se intoxicó por medicamento o tuvo una otra enfermedad neurológica, ella puede tener una alteración en la síntesis. Recuerden que síntesis es producción en este contexto. Ella tiene una alteración en la síntesis de LH y FSH, entonces ella va también a tener una alteración en la síntesis de estradiol, porque estas hormonas son dependientes de estas. ¿Ok? Y el estradiol y la progesterona son los que regulan el ciclo menstrual de la mujer. El estradiol es el principal hormona que estimula justamente lo que es la ovulación. Y la progesterona es precisamente lo que estimula lo que es creo que hablé equivocado. El estradiol estimula la ovulación y la progesterona la menstruación. ¿Ok? Chicos, ustedes están un poquito en Guayaquil o en Quito. Ok, volvamos para Jipijapa. Ok, entonces, ¿lograron entender? En el cerebro, LH y FSH son sintetizadas en el hipotálamo y en la hipófisis. Estimula el ovario a producción de estradiol y progesterona. El estradiol estimula la ovulación y la progesterona la menstruación. Son las dos hormonas que regulan el ciclo de la mujer. Puede ser alteración en alguna parte del eje. Eso se llama eje hormonal. Eje por el sentido que hay un eje, ¿no? Entonces, la mujer tiene un ciclo corto o muy largo o frecuente menstruación a cada 10, 15 días, que se llama metrorragias, el nombre de esto, ella puede tener una alteración o en la síntesis de LH o en la síntesis de FSH o también en la síntesis de lo que es lactancia. Estoy recordando el nombre de la hormona que me fue ahora, que es que estimula la producción de la leche de la mujer, es la prolactina. Gracias. La prolactina. ¿Por qué la prolactina? Porque la prolactina inhibe
la menstruación. Entonces la mujer está justamente, no está menstruando, ella puede tener mucha prolactina en el cuerpo. Y existe un tumor que se llama prolactoma, que causa la inhibición de la prolactina, que estimula la producción de la prolactina e inhibe la menstruación. Yo atendí a una enfermera adventista de Estados Unidos, que creo que ella es mexicana, algo así, que vive en Estados Unidos muchos años, y ella tenía justamente ese tumor. Ella tenía un tumor en la glándula hipófisis, en el hipotálamo, que era un tumor benigno, no es maligno, y justamente estimulaba la producción y la síntesis de prolactina. Entonces ella tenía prolactina muy alta y no menstruaba hacía 3 meses. Entonces el problema de ella no era aquí, el problema de ella era central. Central, cuando a gente habla de central, es porque en el cerebro. Okay. Sí, ¿qué pasa si una mujer, digamos, de por ahí unos 35, 37 años, que no está, o sea, completamente joven en su etapa de ovulación de pronto, y comienza a presentar falta de menstruación y eso? ¿Cómo yo reconocer si es un problema de estas hormonas o de pronto la perimenopausia se está adelantando? ¿Qué edad más o menos tendría esa mujer? ¿A qué edad te estás refiriendo? Unos 37. 37, ok. Y empezó a cortar su menstruación. Sí. O esa mujer está con prolactina elevada, como acabo de explicar, como aumenta la prolactina, inhibe la menstruación. O él está con una prolactina elevada y yo como médico voy a solicitar un examen para ver si ella no tiene un tumor o si ella no tiene un otro problema. Voy a conversar con esa paciente para ver los signos, porque, por ejemplo, el estrés, un trauma repentino, súbito, puede cortar la menstruación de la mujer. Entonces, tem que ir en la consulta a conversar. ¿Le pasó alguna cosa? ¿Tuviste algún problema familiar? ¿Alguna cosa reciente que puede ser el uso de medicamentos? Hay medicamentos que cortan la menstruación, como los corticosteroides, por ejemplo. Hay otros fármacos, como algunos antibióticos también, inmunosupresivos, que son pacientes que necesitan hacer trasplante ou tiveram câncer que utilizam, também podem cortar. Perguntar, você tuvo câncer e hizo quimioterapia reciente? A quimioterapia também pode cortar a menstruação da mulher. E outro problema é que ela pode justamente ter uma alteração hormonal. Pode ser por la alimentação, porque está intoxicado, porque toda a vida pintou o cabelo e a tinta do cabelo altera justamente o que é os ejes hormonais da mulher. Então, sempre tem uma causa aí. Algo le está passando porque ela não está naturalmente em sua idade de entrar em menopausa. E aí há várias causas que tenho que investigar com o médico para descobrir o que está passando. Jorge. Y, o sea, para esto, la única forma es un examen de sangre o... Quanto mais conhecimento temos clínico, e aqui podemos diferenciar, conhecimento clínico é as perguntas que hago ao paciente sabendo a fisiologia. Isso é um exame clínico. E se necessito algo mais, vou pedir exames laboratoriais. Então, um colabora com o outro. Elias. Como usted hablaba también de que si la mujer se pinta el cabello y todo eso, no sé si tendrá algo que ver, digamos, también en cierto caso el maquillaje, porque yo cierta vez leí que los maquillajes tienen ciertos compuestos tóxicos que también llegan a afectar el útero. Sí. Tienen los parabenos, principalmente. Sí. Hay otros componentes, quizás no recuerdo más, pero sei que há mais. Porque eu trabalhei em uma clínica excelente, uma das melhores clínicas a nível médico, em Santa Cruz de la Sierra, que é uma clínica de medicina integrativa, e nós trabalhamos com uma empresa de cosméticos veganos, que não produziam cosméticos sem parabenos, cremas para o corpo, para a pele, para o cabelo, para caspas, e nós hicimos muita amistad com eles, e eles nos passaram uma lista de vários ingredientes en los cosméticos convencionales que son disruptores endocrinos, causan alteraciones en lo que es ejes hormonales, tanto del hombre quanto de la mujer, tanto en la síntesis de testosterona en el hombre, como en la síntesis de estradiol y de progesterona. Tanto puede inhibir como puede proliferar la producción de hormonas. Disruptores es porque causa una alteración en el ciclo natural que debería ser. Ok, vamos a volver para el caso, para que no nos extendamos y no salgamos tanto del tema. Entonces, los bochornos es porque hay un cambio en el termostato del hipotálamo. ¿Por qué esa mujer tiene astenia? ¿Qué le está pasando en su cuerpo fisiológicamente para que esa mujer tenga cansancio? Cuando nosotros pensamos, así, vamos a pensar en la parte de anatomía para ayudarles. ¿Dónde está el cansancio en la anatomía del cuerpo? La mujer tiene cansancio. ¿Dónde está el cansancio? ¿Está en la sangre? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el corazón? ¿Está en los músculos? ¿Está en las articulaciones? ¿Dónde es el cansancio? En el cerebro, ¿ok?
en el corazón. Eso es cuando la persona tiene... Pero estamos hablando de un caso clínico, estamos hablando de esa mujer, porque podría ser lo que Tatiana está diciendo, un paciente cardiopata que tiene un problema cardíaco. Pero dentro de este contexto, para no irnos en los músculos, esa paciente tiene justamente una fatiga muscular. ¿Y por qué esa mujer tiene una fatiga muscular? Eso es importante entendernos. Cuando yo estoy sentado, ¿me puede traer una silla, por favor? Aquí. Ok, gracias. Yo estoy aquí con una paciente, estoy en una consulta con una paciente. Me gusta siempre pensar, yo estoy con la señora Gloria, mi paciente. Y la señora Gloria me empieza a contar, doctor, mira, yo estoy con cansancio, no duermo bien. Entonces, yo la estoy escuchando, pero cada pregunta que yo hago para ella es proposital. Hay una intención por trás, hay un conocimiento por trás de la pregunta, que en medicina nosotros llamamos arcabouço, que es el arcabouço de conocimiento que tengo. No sé si esta palabra arcabouço existe en español. Arcabouço es como que ¿sabe un baúl? ¿Sabe? Un baúl que uno guarda cosas guardadas. Es como, eso es, un arcabouço es como la cantidad de conocimiento que tengo. Entonces, la pregunta es intencional. Porque, señora, ¿y dónde le duele? Yo le pregunto, ¿y dónde le duele? ¿Y dónde exactamente, cómo es su cansancio? ¿Se presenta más en las primeras horas de la mañana? ¿O usted ya todo el día siempre se siente muy cansada? ¿O usted durante el día trabaja y al fin del día viene el cansancio? Son características que vamos como perfilando, como refinando el tipo de cansancio que le presencia. Porque la pregunta es, ¿dónde está el cansancio? Ya comentaron, está en este caso en la musculatura. ¿Por qué está en los músculos? Porque podría ser en la sangre, que es la anemia. Pero esa paciente no tiene menstruación. Si ella tuviese más menstruación, justamente, ¿qué pasaría? Ella podría estar perdiendo hierro. Hierro le causa anemia. Pero en este caso no. Ella ya está con un ciclo que viene la menstruación, 4 o 5 meses sin menstruar. Vuelve la menstruación, perimenopausia o climaterio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esa musculatura? Hay una reducción de la masa muscular. Perfecto. ¿Cómo se llama esto? Sarcopenia. Ya comentamos. Sarcopenia. Eso está muy bien. La vejez, el proceso de senescencia, que es el envejecimiento celular, causa pérdida de masa muscular. Pero hay un detalle muy importante. La progesterona y los estrógenos son hormonas catabólicas, son hormonas que estimulan la contractibilidad muscular. Son hormonas que dan fuerza a la mujer. Entonces, automáticamente, cuando la mujer está perdiendo hormonas, está declinando sus hormonas, ella pierde contractibilidad muscular, ella pierde tono muscular, fuerza muscular. Es muy importante pensar en ese detalle. Contractibilidad o también tono muscular. Esa señora aquí también tiene dolor de cabeza. ¿Por qué tiene dolor de cabeza? Vamos a pensar ahora en cualquier tipo de paciente. ¿Por qué las personas pueden tener dolor de cabeza? ¿Cómo se dice? ¿Jaquimate? Jaquimate, sí. Es así, al punto, como dice, al grano. Ok, grano, gracias. Al grano. ¿Por qué pasa? Ahora tenemos que entender la fisiología. Habló por falta de oxígeno, pero la fisiología de esto. La progesterona hace que en los músculos, que acabo de comentar, con contractibilidad. Entonces, la progesterona también hace contractibilidad ¿de qué? De los vasos. Automáticamente, como estos vasos están perdiendo tonos, menos oxígeno está llegando ¿dónde? En el cerebro. Porque los vasos sanguíneos también son músculos. ¿Y cuál es el nombre de este músculo? Endotelio. El nombre del músculo de los vasos se llama endotelio. Entonces, automáticamente ella tiene endotelio. Automáticamente, como ella tiene, si yo estoy hablando muy rápido, me haga una pausa. Hacen así, doctor, un poquito más despacio y yo voy más despacio. La progesterona y los estrógenos hacen contractibilidad muscular. Cualquier músculo, incluso el corazón, incluso el cerebro que necesita, el estómago. Por eso que la mujer en menopausia tiene mayor tendencia a tener estreñimiento. ¿Por qué? Allá en el intestino, como mostré para ustedes, es un músculo. Y como necesita contractibilidad para causar el peristaltismo, como tiene menos progesterona, menos estrógenos, automáticamente le va a tener intestino más preso, estreñimiento. ¿Ok? Porque no tiene tanta contractibilidad. En este caso, justamente,
el endotelio, que es el músculo de los vasos, está más lento, hay menos contractibilidad, disminuye el flujo sanguíneo, que debería ser más ágil, es más lento y menos oxígeno llega al cerebro. Y eso causa dolor de cabeza. Esa es una de las causas. Estradiol, aquí está, estradiol y progesterona. Es que estrógeno es el grupo de hormonas. Tanto estradiol como progesterona son estrógenos. Y estradiol es el nombre específico de la hormona y progesterona es otra hormona. Claro, por eso siempre les mandan a comer menos justo en esa época, en esa temporada, a hacer más actividad física y a hidratarse bastante, ¿no? Súper, súper. Y ese es otro detalle que a los casos clínicos de ustedes no apuntaron y que no hay ningún problema, ustedes están aprendiendo, estamos para aprender juntos. Pero es muy importante decir, señora Juana, es muy importante en esta época aumentar su ingesta hídrica. Usted necesita tomar más agua. Y usted puede hacer una cosa. Usted puede tomar jugo de frutas. Si ella no es diabética, ¿no? Usted puede tomar jugo de frutas. Usted puede tomar infusiones, un tecito. Y también tienes que tomar agua. Entonces, ¿cómo yo hago con mis pacientes? Yo divido. Usted puede tomar 1 litro de infusión y 1 litro de agua al día. Y claro, como ya sé que esa paciente está intoxicada, yo ya la pongo diente de león con cardo mariano, 1 litro de infusión y 1 litro de agua para completar los 2 litros de agua que la tiene. Cardo mariano. Pero hay muchas plantas que podemos utilizar. Me gusta mucho utilizar, por ejemplo, las hojas de mora, porque las hojas de mora son moduladoras hormonales. De higo. Mora, higo, todas esas familias que son muy similares en la forma de la estructura morfológica de esas plantas, son reguladores. Hay una que yo utilizo con casi todas las pacientes en esa, se llama Agnus Vitex Castus. Es un suplemento, yo prefiero dar en cápsulas porque viene de Estados Unidos, aquí en Sudamérica no se produce, en Brasil produce, pero los demás países no. Agnus, voy a escribir, Agnus Vitex Castus. Es un suplemento, es una planta que se sintetiza, que se hace en forma de polvo y que se da. Yo doy siempre 500 miligramos a cada dosis. Eso es una cosa que ustedes tienen que aprender siempre los términos. A cada dosis significa ¿qué? A cada 12 horas. A cada 12 horas le va a tomar una cápsula. Doctor, tiene que ser antes de comida, junto con comida. ¿Cómo hace? Si yo no especifico, y ustedes cuando ven una receta médica, si no está especificado, es que no importa. Y si es necesario tomar después de comida o antes de comida, el médico va a especificar. Entonces, cuando no está especificado, es que no importa si es cualquier horario del día. ¿Ok? Entonces, eso yo daría para el paciente también. Incluso yo ya corrigí el caso de ustedes y anoté esa parte para que ustedes los tengan. Agnus Vitex Castus, 500 miligramos de 12 en 12 horas. Ok, entonces aquí já conseguimos entender melhor o caso. Al exame físico apresenta ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca normal e exame abdominal duro, não depressível. Acabo de explicar que a mulher que tem progesterona baja significa que tem que mais tendência a estreñimiento. Então, quando eu estou la pedí para que la señora Juana se sentara en la camilla. Señora, ¿puede levantar un poco su blusa? Y la pongo y la voy a palpar. La voy a palpar, la voy a poner mi esteto para ver cómo están los ruidos abdominales, para ver si hay tránsito. Y la voy a tocar para ver si hay masas, si está duro. Puede ser que tenga un tumor ahí, puede ser que tenga un pólipo. Si duele, solamente en la compresión, en la descompresión, ¡ay, le duele! ¿Y dónde le duele? Entonces, en la clase que ellas van a dar domingo sobre topografía abdominal es extremadamente importante porque la topografía abdominal es saber dónde estoy tocando y qué órgano está ahí. Entonces, si estoy tocando aquí, vesícula y hígado. Si estoy tocando más aquí, es el ciego, el inicio del colon ascendente y también el apéndice. Si estoy tocando aquí más, el colon descendente, el sigmoide. Si estoy tocando en bajo vientre, es la parte más superior del útero y también justamente lo que es intestino delgado. Entonces, eso es topografía abdominal. Tema extremadamente importante cuando vamos a aprender a hacer lo que es semiología. Semiología es el estudio de los signos y de los síntomas. Ok, entonces ya sabemos que esa mujer tiene intestino preso porque ella tiene un declínio hormonal. Ahí viene entonces cada uno de los casos. Vamos a empezar con este caso aquí a corregir rápidamente.
Orientaciones. Me gustó todos los casos, ¿ok? Todo lo que ustedes escribieron. Les recomendamos, deja que termine y ya paso para ustedes. Les recomendamos que recomendamos a la paciente que tome tiempo para descansar y con ello que ponga en práctica la lectura, que tome baños de sol. Me parece excelente eso para regular lo que es el ciclo circadiano. El sol es muy importante para la síntesis de melatonina. Entonces es muy importante. El sol no es solo para vitamina D. El sol regula el ciclo circadiano del cuerpo para dormir mejor. Tiene muchos otros beneficios. La vitamina D protege. La vitamina D regula más de 800 genes antitumorales. Hay genes que son más predispuestos a generar cáncer. Y la vitamina D, cuando está en buenos niveles, inhibe que ese gen se active para generar cáncer. Entonces, él es inmunomoduladora. Que tome también regularidad la ingesta necesaria. Tome aire fresco. Tome agua también, por último, dice. Y más importante, le recomendamos que saque tiempo necesario para hacer ejercicio. Y lo más importante, conocer a Dios. Y confiar en Él, pues es el único que puede restaurar la salud. Entonces, cuando ustedes van a hacer las prescripciones, yo voy a abrir aquí como yo lo hago para que ustedes vean. Creo que está apagado aquí, ¿no? Ok, mientras que Jorge va aprendiendo aquí, yo voy a abrir. Ustedes están escribiendo, pero ustedes no van a hacer así. Señora Gloria, eso aquí está todo su tratamiento. Muchas gracias, fue muy bueno estar con nosotros, que le vaya súper bien. No es así, ¿entiende? Es como realmente... Señora Gloria, mira, me gustaría mucho poder explicar para usted cómo va a ser el tratamiento. ¿No? Usted estuvo con nosotros aquí 14 días en el sanatorio, entonces es un momento de despedida. No nos gusta mucho este momento, porque nos gusta mucho compartir con los pacientes, pero es importante. Entonces, me gustaría tomar un tiempo para explicar cómo usted va a dar seguimiento a su casa, cómo va a comer, por los horarios. Entonces, es muy importante lo que le voy a recomendar. Entonces, eso que está escrito ahora, yo voy a explicar cada punto para él. Eso se llama pós-consulta ou pós-tratamento para que ela vá para casa com buenos fundamentos e bem alicerçada em lo que tem que seguir. E sempre eu passo meu WhatsApp aos pacientes para ter qualquer dúvida e aí depois eu entrego este tratamento para ele. Ok? Ok, então vamos continuar aqui, depois eu mostro como eu hago las... ¿Qué me gustó aquí? Me gustó que dejó orientaciones específicas. Lo recomiendo siempre hacer de forma puntual. Entonces, vamos a aprender a aprovechar ya que estamos revisando este caso. Siempre me gusta hacer así, ¿no? Y creo que es más... Hay varias formas, no es una forma estática, pero siempre se pone el nombre de la paciente. Juana Lourdes Justiniano. Ok, entonces aquí yo pongo orientaciones, porque esa va a ser la hoja de orientaciones, porque podría ser plan nutricional, prescripción de suplementos, prescripción de plantas medicinales o fitoterápicos. Entonces esa va a ser la hoja de orientaciones. Ok, ou também pode ser recomendações. Então, número 1, sempre de forma organizada. 2, 3, me hago entender, porque não que está mal, pero para podermos fazer melhor, é como se fosse um parágrafo. E assim é mais pontual, a senhora entende. Número 1, seguir uma dieta, tal, ok? Número 2, tomar 2 litros, tal. Número 3, tomar tempo a solas com Deus. Pero se ela lê isto de forma muito seca, por dizer que não sei expressar isso em espanhol, como tomar solo tempo com Deus, para uma pessoa que não é adventista, que não tem essa experiência de nós, não entende isto. Então, por isso, eu vou anotar, pero no momento de que se ela se vaya ou na consulta, eu vou explicar que é isto. E não vou ler, eu vou dizer com minhas palavras, Senhora Glória, é muito importante, na vida cristiana, nossa vida é formada de aspectos físicos, mentais, sociais, emocionais e também espiritual.
Y una de las cosas muy importantes es nuestra relación con Dios. Todos nosotros necesitamos cuidar de nuestro aspecto espiritual. Entonces yo quería recomendar que usted también se pare durante el día un momento a solas con Dios. Pase su tiempo. ¿Y cómo usted puede hacer eso? Puede hacer sus oraciones, puede leer las escrituras, y yo también le voy a dar un libro para que usted pueda leer en su casa. Entonces puede dar Camino a Cristo, consejos sobre regimentar los que tiene para donar. Yo siempre dono el Camino a Cristo y el Conflicto de los Siglos. Y también cuando la persona tiene la Biblia, yo estimulo a ella a leer su Biblia también y estudiar. Entonces, tenemos que siempre también hacer en un lenguaje accesible para el paciente. Usted va a atender en un sanatorio, va a llegar un juez, que es una persona que es intelectualizada, pero va a llegar una señora que no sabe leer. Entonces, yo todo eso tengo que saber adaptar también mi vocabulario para que sea comprensible para ella. ¿Ok? Después dice, desintoxicación. El siguiente paso para este tratamiento es la desintoxicación, en donde deberá tomar un zumo con los siguientes ingredientes: pepino, zanahoria, cali y limón a las 6 a.m. Y a las 8 tomar un zumo de piña y manzana. A las 10 tomar un té de manzanilla. A las 12 tomar un caldo antioxidante que lleva cebolla, ajo, apio, col, rábano, sal y limón al gusto. Solo tomar el caldo. A las 12 tomar un jugo de sandía. A las 4 de la tarde un zumo de pepino, remolacha y espinaca. A las 6 p.m. tomar un caldo antioxidante con los ingredientes antes mencionados. A las 8 de la noche tomar un té de valeriana. Excelente desintoxicación. Y aquí yo ya contesto la pregunta que los chicos hicieron, Javier hizo anoche. Doctor, ¿cómo podemos hacer una desintoxicación? Eso es una desintoxicación. A cada 2 en 2 horas se puede tomar un zumo o un caldo. ¿Ok? Perdón. Hay varias formas, podemos aprender varias, podemos utilizar diversas plantas, y cuanto más conocemos las plantas, podemos utilizar plantas más específicas para el problema que queremos tratar. Para una desintoxicación, digamos, ¿por cuántos días sería, digamos, que se debe hacer eso? Variado. Puede ser un día, puede ser medio día, como yo tengo pacientes que hicieron 84 días. Fue el paciente que más hizo. Estuvo 84 días tomando zumos y perdió 37 kilos. Sí. Y solo zumos. Ele era professor e ele preparava suas botelitas e levava para o colégio e dava classes tomando suas botelitas de sumo. 200 quilos ele tinha. E ele não queria, ele já estava com a bariátrica agendada, mas ele foi a um sanatório como este e estuvo 3 semanas, aí nos conhecimos, e depois ele quis seguir em casa e me perguntou: doutor Felipe, você me recomenda, posso seguir em casa? Ele já estuvo 3 semanas em sanatórios puro líquido, e os outros pacientes fizeram só uma semana, e as 2 outras semanas já volveram a comer, pero ele quiso continuar, e isso 3 semanas, e isso, hermanos, aqui quero, é um parênteses, pero a experiência que levo, as pessoas que fazem desintoxicação, Deus lhe dá um poder especial, um poder espiritual, Deus les fortalece mais. Eu tenho, por isso Jesus ayunou 40 dias, Moisés 40 dias, Elías, e a irmã Rai tem muitas instruções sobre o ayuno, e tem um amigo que ele foi polícia e ele abriu um centro de reabilitação para dependentes químicos. Ele hizo 2 vezes 50 dias solo de água. Você conversa com ele e tu sientes que há uma atmosfera diferente na vida. É gente llena do Espírito Santo. Humilde, sencillo, pero são pessoas llenas do Espírito Santo. Eu digo que são pessoas ungidas por el Espírito Santo. E eu creio muito no poder do ayuno a través do Espírito Santo actuando na pessoa. Então, as pessoas, eu tenho pacientes que fazem 1 dia, 2 dias. Agora, por exemplo, acabo de falar com uma paciente que está com insuficiência renal e hoje é seu primeiro dia. Hoje é seu primeiro dia de tratamento. Eu la consultei o dia jueves. Eu creio que estava aqui, não, creio que estava em Porto Lopes. E ele começou a fazer o tratamento, o que passei, porque tem que fazer as compras primeiro e começou a fazer o tratamento. Então, é muito variado. Que é o fator que eu defino para mais tempo ou menos tempo? O estado clínico, se a paciente está muito débil, se a pessoa é uma pessoa que não tem muita informação, está sola na casa, se está acompanhada, se é uma pessoa que tem boa composição, peso, não tem bom peso, se a pessoa está muito delgada, eu também não hago muitos dias. Então, são vários critérios que eu utilizo para determinar se vai ser 1 dia ou mais dias.
Y otra cosa que yo siempre hago con el paciente, porque hoy yo estoy teniendo más pacientes en línea. En el sanatorio tenemos más posibilidad de hacer otras cosas. Cuando estoy acompañando al paciente, yo nunca digo la meta que quiero alcanzar con él de desintoxicación. Yo digo, señora María, vamos a empezar con 2 días. Y en esos 2 días vamos a chatear, vamos a conversar. Si usted tiene alguna duda, me pregunta. Yo sé el día que el paciente está empezando porque él me avisa. Entonces, al fin del día yo le escribo, señora María, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente al fin del día? Y él dice, uy, doctor Felipe, sentí un poco de dolor de cabeza, pero aguento. ¿Podemos lograr un día más? Él dice, sí, podemos mañana intentar y hacemos un día más. Mañana, a veces él está mejor que hoy, porque el segundo día a veces es mejor que el primer día. Y hay pacientes que el segundo día es peor que el primero, entonces varía mucho. Pero mi meta siempre es hacer más tiempo si el paciente no está muy delgado y muy débil. Yo tengo pacientes que en el segundo día ya quería parar, pero al conversar conmigo, al yo orientar, decidió hacer 5. Y cuando logró hacer 5, logró hacer 21 días. Y después pasó unos 2 meses o más 10 días. Pero aquí quiero decir una cosa importante. Las personas no saben la capacidad que tienen. Cuando usted atiende a una persona, piensa en eso. Las personas ellas no saben, como Jorge dijo una cosa hoy, que nosotros tenemos facultades que están dormidas. Entonces nosotros nos autosubestimamos y subestimamos el poder de Dios a través de nosotros. Entonces, cuando yo atiendo a mis pacientes, yo soy una persona muy optimista. Yo sé que ella puede y yo tengo que motivarla a hacer. Entonces, Laura, que es esa paciente que estoy comentando que es mexicana, ella es bastante obesa, ainda está en tratamiento, y ella hizo 2 días y ya no quería hacer más. Y yo dije, Laura, ¿cómo te sientes? No, doctor, yo me siento súper bien. Entonces, intentamos un tercer día. Ya, doctor, va. A veces no quieren, pero hizo 3, hizo 4. Cuando llegó 5, dice, wow, entonces, doctora, ahora sí, podemos parar. Dice, Laura, te quiero decir una cosa, y ahí yo soy firme con mis pacientes. Laura, en la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Y lo que hace la diferencia entre una persona y otra vez son las buenas decisiones. Cuando yo miro mi historia atrás, cuando yo recuerdo que fue lo que me llevó a poder tener los resultados que tengo hoy, fue porque en momentos muy difíciles tomé las decisiones más difíciles, pero fue esas decisiones que me llevaron para una experiencia mejor. Tome una decisión que tú vas a lograr y estoy seguro. Pero, doctor, ¿cuál es mi meta? Ahí yo hablé a la meta. Yo quiero que tú hagas 21 días. Y ella hizo 21 días. Ella no iba a querer hacer. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser ahí como que la persona que estimula, que apoya, que motiva nuestros pacientes. ¿Ok? Y en un sanatorio mucho mejor porque estamos juntos, porque oramos con la paciente. Si la paciente tiene cualquier síntoma, dolor de cabeza, podemos hacer una terapia, podemos ayudar. Yo pongo suero en mis pacientes por ser médico. Entonces, cuando necesito, yo pongo suero en el paciente, yo hidrato al paciente. Entonces, tenemos muchas herramientas que podemos utilizar en un sanatorio. Y a distancia es más difícil, pero aún así, a distancia, el paciente en su casa, sin un profesional en su casa, logran hacer. ¿Ok? Entonces, aquí paramos en la desintoxicación, que me pareció súper bien. Pero aquí hay un adendo. ¿Se dice adendo? Ok, aquí hay un adendo, que es importante. Es muy importante siempre ver el estado clínico del paciente. ¿Entiende ese término? ¿Qué significa ver o percibir el estado clínico? Las condiciones que el paciente se encuentra. ¿Ok? El estado clínico es las condiciones que el paciente se encuentra. Si ese paciente está muy débil, entonces yo no puedo empezar con la desintoxicación. Y nuestro paciente aquí está débil. Está débil. Entonces, en este punto, por ejemplo, las chicas hicieron una excelente desintoxicación, pero yo empezaría con una alimentación vegetariana bien nutritiva, con frijoles, con garbanzo, todo saludable, y a medida que ella consiga recuperar su fuerza, ahí yo haría la desintoxicación. ¿Ok? Es muy importante tener ese criterio también. Un ejemplo que les va a tocar. ¿Cuántos aquí quieren trabajar en sanatorios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastante. Perfecto. ¿Y cuántos aquí quieren trabajar con pacientes, independiente si en sanatorio o no? Ok, me parece súper bien. Entonces, ese es un criterio. Una cosa que siempre va a tocar en un sanatorio es pacientes con cáncer. Y ahí está un criterio importante. El paciente cuando llega para nosotros, él está muy débil, como que está muy fatigado, no consegue tener mucha autonomía de ambular, de caminar. Es importante. Entonces, mejor, primero empezamos con las terapias, con alimentación, con frutas, con verduras, con frijoles.
y en medida que ele vai recuperando la fuerza y está un poco mejor, empieza la desintoxicación. No tiene que siempre empezar con la desintoxicación. Podemos ser flexibles. Otro criterio importante de evaluar para definir la desintoxicación, si ese paciente está con mucha pérdida de peso, está muy delgado. Si el paciente está muy delgado, y eso es una cosa que yo veo frecuentemente en los sanatorios, todos lo ponen o en dieta líquida o todos lo ponen en dieta cruda. Eso no es un criterio, eso ¿quién nos enseñó? Eso no hay una inspiración que habla que tiene que ser de esa forma. La hermana White dice así, muchos pacientes serían grandemente beneficiados si dejasen de comer 1 o 2 comidas por un día y después seguirá por una dieta de frutas. Pero no está diciendo que eso tiene que ser en todos los casos. Podemos tener la flexibilidad de saber, no, ese paciente está muy débil, lo voy a dejar puro líquido y se va a desmayar. Va a tener hipoglucemia o hipotensión. Va a bajar la presión o lo va a bajar su azúcar en la sangre. Entonces, puedo primero fortalecer el paciente y después desintoxicar. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo prefería primero empezar en esa mujer con una alimentación saludable y con suplementos, con una buena hidratación, con bastante líquidos también. Podría hasta poner entre las comidas un zumo o un caldo y después haría la desintoxicación. Plan nutricional. Se recomienda que tenga una nutrición rica en soya, excelente, que pueda consumir en leche o tofu. Me gustó mucho que podemos facilitar el menú para el paciente, el cardápio. Es decir, usted puede tomar leche, puede comer el grano, puede hacer una mayonesa, puede hacer también justamente lo que es el tofu, o puede comprar el tofu. Consuma lenteja, que contiene mucho hierro, y chochos, no conozco, que se caracteriza do no, a ver, ¿de quién es la letra? Ok, ¿qué está escrito aquí que no puedo entender? Se caracteriza Por tener mucho calcio. Ok, gracias. Se caracteriza por tener mucho calcio y consuma hortalizas en abundancia. Excelente, aquí no tengo nada para acrescentar porque está súper bien ese plan nutricional. Pero aquí es que quiero levar ustedes también para un detalle. Escribir todo esto es informativo, pero es importante nosotros hacernos con que eso sea más fácil. Entonces, yo podría hacer así algo... ¿Dónde puse el bolígrafo? Aquí. Voy a botar. Chicos, solo una pregunta. Es una pregunta. Yo siento ustedes un poquito cansados. ¿Están cansados? ¿Con sueño? No, Aliana no quiere decir. ¿Saben cómo la está? Porque si ustedes podemos hacer una pausa y ustedes toman un poco de aire, refrescan. ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, chicos, no estoy. Ok, hacemos una pausa de 5 minutos, tomamos agua, tomamos en el aire y volvemos.